el tema, estar a tus pies es como, como la introducción al tema que nosotros estamos comenzando en nuestra conferencia para este año, y es permanecer en Dios. Permanecer en Dios, y hoy vamos a estar estudiando un pasaje tal vez muy conocido que está en Juan capítulo 15, y hemos llamado hoy el sermón, y ahora que soy rama, ¿qué? Ahora que somos rama, ¿qué? Antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Para que el Señor nos hable, nos confronte con su palabra, y permita que su palabra haga el efecto que debe ser transformados, y sobre todo que nosotros permanezcamos en Dios en este día. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos de ti. Necesitamos de tu espíritu en nuestra vida, que nos capacita para vivir y para permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, por favor. Permite que la palabra hoy hable a nuestras vidas de tal forma que no salgamos igual, sino que actuemos frente a ella con amor, con pasión, Señor, y sobre todo dejándonos que tú gobiernes nuestra vida, y que estemos ahí conectados, y que tú nos des de esa vida que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que en estos tiempos es muy difícil ser discípulo de Jesús. Muy difícil. Creo que más que en los tiempos anteriores, el mundo nos ofrece muchas cosas que son muy llamativas. Los medios de comunicación nos ofrecen felicidad. Los muchachos ahora todos quieren ser reconocidos, tener poder, tener fama, tener dinero. Las verdades se han vuelto muy relativas, y buscamos, y todo el mundo trata de pertenecer, ser parte de algo, ser parte, y sobre todo ser parte de una tendencia. Especialmente los jóvenes ahora quieren ser tendencia, y ser partícipes de esa tendencia. Entonces, claro que se nos dificulta ser cristianos, ser discípulos de Jesús. Se nos dificulta en este tiempo más que en otro tiempo. Y para los que son discípulos de Jesús, el mismo texto de Juan nos va a dar unas luces de qué va a pasar con nosotros. Dice que vamos a ser rechazados y que vamos a ser aborrecidos. Utiliza el término a veces de odiar. Y el mismo texto lo expresa. Dice que el mundo no acepta las cosas de Dios, porque ni las ve ni las conoce, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, obviamente, como no las ven y no las conocen, pues nos consideran retrógrados, nos consideran fanáticos, nos consideran que estamos, pues, años luz atrás, en la Edad Media. El mundo nos va a odiar, dice el texto, porque no somos como ellos. Como no somos como ellos, nos van a odiar. Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero ustedes no son de este mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, claro que nos van a aborrecer. Si somos discípulos de Cristo, pues el mundo va a decir: ustedes no hacen parte de lo que nosotros creemos, y los odiamos, los rechazamos. En vista de este panorama no tan alentador, sabiendo que vamos a ser rechazados, Jesús, y que los discípulos iban a ser rechazados en ese momento en que fue escrito el texto, Jesús ya sabía que tenía que partir, que tenía que regresar con el Padre. Nos ubicamos más o menos en el momento de la última cena, y Jesús quiere darle las últimas palabras a sus discípulos, a sus amigos. Les da unos consejos y unas recomendaciones que son muy importantes. Por eso, antes de poder explicar el texto de Juan capítulo 15, tenemos que ver un poquito el contexto anterior. Entonces, Jesús les recuerda que les amaba, que eran suyos y les amaba.
Entonces el Juan capítulo 13, verso 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, qué bonito que el Señor les recuerda que los amaba, que Él iba a partir, pero que los amaba. Y les da un ejemplo de servicio. Entonces comienza a lavar sus pies. Pedro dice, no, yo no quiero que lave mis pies. Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces tú no vas a ser parte de mi reino. Entonces dice, no, no solo me laves los pies, dice Pedro emocionado, lávame todo el cuerpo. Lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dice, no, no es necesario, solo los pies. Con los pies ya vas a ser limpio. Solo es un símbolo de limpieza. Lavarte los pies es un símbolo de limpieza. Y ustedes ya están limpios, les dice a los discípulos. Pero no todos. No todos estaban limpios. Entonces ahí es cuando advierte la traición de Judas. Advierte la traición de Judas. Y advierte todos estos hechos que van a ocurrir en el futuro muy cercano para que entiendan y crean que realmente Jesús es quien dice ser. Juan 13:19 dice, lo digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. También les dice, ámense unos a otros. En estas últimas recomendaciones tienen que amarse los unos a otros. Confíen que aunque yo me voy, dice Jesús, yo no me voy para no olvidarnos de ustedes, sino que les estoy haciendo una promesa en las cuales ustedes van a volver a reunirse y van a disfrutar de la eternidad. Jesús recalca que no hay otro camino sino Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos conocer realmente al Padre. Cuando ustedes quieren conocer realmente a Dios, tenemos que conocer a Jesús, saber de Jesús, y solo a través de Él también tenemos comunión con el Padre. Y por último le dice, óyeme, ustedes ya saben todo esto, saben que me aman. Yo quiero que ustedes me amen, pero solo pueden demostrar que me aman si obedecemos o si ellos obedecen sus mandamientos y obviamente si nosotros obedecemos los mandamientos. Es triste porque el Señor les dice, bueno, yo me tengo que ir, pero ustedes no van a quedar solos. Les promete el Espíritu Santo y que Dios morará en ellos. Era necesario conocer todo este contexto porque aquí les da una última cosa que es maravilloso. Es necesario conocer lo anterior para entender el pasaje que vamos a meditar hoy, que está en Juan capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 6. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que des fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego. El Señor Jesús usa una alegoría de la vid, donde se muestra a Dios como el sembrador, a Jesús como la vid, una planta, quien da la vida a algo que son las ramas que vienen a ser los discípulos. Y sobre todo que esos discípulos deben dar ¿qué? Fruto, el fruto del Señor. Todo lo anterior para dar a entender la necesidad de permanecer en Él y en la fe del Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar del que Él se iba a ir, a pesar de que iban a pasar persecución, tribulaciones, cosas malas, tenían que permanecer en Él. Y que no fueran como ¿quién? Como Judas, que aunque estaba en medio de ellos, no dio el fruto de Dios y no permaneció en Dios. Lo primero que nos enseña este pasaje es que Jesús es la vid verdad. La ilustración no era extraña para los israelitas.
El Salmo 80 nos dice que Dios, que la vid representaba al pueblo de Dios, que era ese pueblo sacado de Egipto. El Salmo 128 dice lo siguiente, que la vida estaba relacionada con esa bendición y esa prosperidad espiritual que significaba ser parte del pueblo de Dios. Pero esta viña que representaba al pueblo de Dios, en Isaías capítulo 5 la muestran como una decepción. No dio los frutos que era, dio unos frutos completamente diferentes, unos frutos silvestres que eran amargos y que no era lo que quería el sembrado. Jeremías 2:21 dice, yo te planté como vid selecta, como una semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Entonces todo esto representaba pues la vid y para los israelitas no era extraño esta alegoría que estaba planteando el Señor Jesús en medio de sus discípulos. Cuando Juan nos dice que Jesús es la vid verdadera, es que está mostrando que Jesús era esa vid que Dios mismo había puesto y Dios había hecho y que Dios mismo había sido desde antes de la eternidad. Juan comienza a llamar a esta vid como el verbo y el logos. ¿Quién era esta vid? ¿Quién era Jesús? Juan lo expresa de una manera maravillosa desde el comienzo del libro y le dice, este era el verbo de Dios, la vid era Dios mismo. Y nos dice que este verbo había estado con Dios de la eternidad, habitando la presencia inmediata del Padre. Y osadamente Juan dice que incluso es Dios mismo. Ese es el primer versículo de Juan. Y Juan quiere mostrar esto, quiere mostrar que Jesús es la verdad, que no hay nada menor que Dios, que Jesús era lo más grande, que era verdadero, que Dios se había hecho carne. El propósito de Juan en medio de todo esto era que creyeran en Jesús, que confiaran en Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que al creer en Él tiene una vida eterna y tiene esperanza. Y entonces comienza a plantar un poco de señales que muestran que es verdad para que nosotros creamos. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué crees tú en Jesús? Y el texto nos tiene que decir, Juan nos invita a decir que porque en realidad Él es verdad. Porque su vida, sus obras, sus palabras, su resurrección demuestran que lo que dijo es verdad, a diferencia de muchas otras vidas que nos han planteado muchas cosas, pero nos han decepcionado. Lo segundo que nos plantea el texto es que Dios es el labrador. Dios es quien se encarga de cuidar la viña, las ramas y los pámpanos, todo esto, y de dar los frutos. Él se encarga de dar eso. El cultivo de la vid es un cultivo que necesita mucho cuidado. El cultivo de la vid no es tan sencillo como cualquier otro cultivo. Yo recuerdo cuando a nosotros en el colegio nos hacían sembrar un frijolito en un vaso con agua y con bueno, ahí no recuerdo exactamente cómo era la técnica, pero sembrábamos el frijolito y lo veíamos crecer. Lo único que teníamos que hacer era mirar el frijolito. No, el cultivo de la vid era un poco más complejo. Se precisaba de cuidado, de un clima adecuado, de conocimientos del cultivo especializados para que la viña fuera fructífera. Entre ellos se tenía que podar y cuidar y ir trabajando de una manera especial. La uva era una fruta muy importante en la cultura hebrea. Y entonces en las mesetas que habían en la Tierra Santa se construían un lugar ideal para cultivar la vid. Se preparaba la tierra, se plantaban las vides, se protegían con cuidado de los animales, de las personas mediante cercos. Las vides se cultivaban y se podaban para que rindieran el fruto máximo. Los hombres representados por los pámpanos, o sea, por eso, en este texto muestra que necesitan del cuidado paternal de Dios. El padre lleva la responsabilidad primordial del cuidado. Y la verdad es que nuestro padre ha sido un padre bueno. ¿Qué ha hecho el padre por el cuidado de sus vidas, de su viña? El texto de Juan dice que
en Juan 3:16, que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos el fundamento de poder acercarnos a Él. El Padre, además, como respuesta de que su Hijo se iba, nos dio su Espíritu Santo, que lo vemos en el capítulo 14, verso 16. El Padre se encarga de limpiar las ramas para que demos los dos frutos y además se encarga de cortar las que nos sirven. Eso hace nuestro Padre, que es nuestro labrador, que en todo el texto de Juan nos dice que es bueno y sobre todo que nos ama y que busca nuestro bien. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro sembrador. Y el texto lo muestra así. Y vienen las terceras personajes que aparecen en este texto, en esta alegoría, que es las ramas, representaban a los discípulos de Jesús. Todos nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Aquel que ha aceptado el mensaje, aquel que ha conocido a Jesús, hemos llamado a ser discípulos, no simplemente simpatizantes, a ser discípulos. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y las prácticas de ese otro al cual se sigue. La palabra discípulo, al igual que disciplina, provienen de la palabra latina discipulus, que significa alumno o aprendiz. Entonces, discípulo significa aquel que aprende a disciplinarse a sí mismo. Por ejemplo, si se quiere avanzar en artes, en las ciencias o en el atletismo, uno tiene que disciplinarse, aprender, seguir principios, fundamentos de los mejores maestros en esta área que él está inmerso o estudiando, practicando. Así fue con los discípulos, así fue con los discípulos del Señor. Un discípulo es aquel, un discípulo de Jesús es aquel que sigue el ejemplo de Jesús, que sigue los pasos de Jesús. Yo recuerdo una pulserita que había en la confraternidad que decía, siguiendo los pasos de Jesús. Qué bueno que nosotros podamos seguir los pasos de Jesús, porque nosotros, los que hacemos parte de la confraternidad, somos llamados a ser discípulos. Pero hay dos clases de discípulos que nos muestra el texto y tienen que ver con los frutos que dan. Uno son aquellos que no dan fruto. Y vamos a estudiar primero a estos, aquellos que no dan fruto. Dice Juan, capítulo 15, verso 2, toda rama que en mí no da fruto la corta. Dios corta la rama que no da fruto. Y el verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Los pámpanos o las ramas que no dan frutos, o los discípulos o aquellos que bueno, más adelante diré que en realidad no son discípulos, sino que tienen una apariencia de discípulos, son cortados, son desechados, se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿En quién estaría pensando Jesús cuando hablaba de esta clase de ramas? Podríamos pensar que tal vez estuviera pensando en Judas. Esta alegoría enseña claramente que los pámpanos que se cortan y se queman representan a estas personas que nunca producieron fruto, que ni siquiera cuando estaban en Cristo hicieron algo, seguían siendo los mismos. En consecuencia, nunca fueron en realidad verdaderos creyentes. Y en el caso, pues, en la relación con Cristo, que es la vid, con ese que ofrece la salvación, el Hijo de Dios, el que nos ofrece una posibilidad, tal vez era puramente apariencia, era alguna fe puramente externa, en realidad no había nada ahí. Al igual que el que cuida de la viña quita los pámpanos que no dan fruto físico, así también el Padre rechaza y quita aquellos que no dan fruto espiritual. ¿Qué son esos frutos? Esos frutos en la Biblia representan los motivos, los deseos, las actitudes, las disposiciones, las virtudes espirituales, palabras, obras buenas que no hacen, todo aquello que es diferente a la fe, en desacuerdo con la ley de Dios y que no dan la gloria a Dios. Esos son los frutos que no se dan, que no se dieron, que Dios quiere que se den.
En esta alegoría sabemos que nosotros somos las ramas, pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿somos ramas que no damos fruto? ¿Somos ramas que somos improductivas? Pero aquí vienen otra clase de discípulos, y son los discípulos que dan frutos, son las ramas que dan frutos. Recordemos que el Señor había venido hablando del Consolador, ¿cierto? Que aunque Él se iba, Él nos iba a dar un consolador, y ese consolador era el Espíritu Santo. Y tal vez podríamos decir que cuando se habla de fruto, se habla del fruto del Espíritu, plasmado en Gálatas capítulo 5, que dice, en cambio el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las ramas que dan fruto expresan y generan, bueno, de parte de Dios todo esto, porque ni siquiera es parte de Dios, es algo que nace de la vid y que se refleja que es de Dios, es lo que Dios nos da para ofrecer al mundo, nos da para ofrecer al mundo. Las ramas que dan fruto, además de dar este fruto, el texto dice que son podadas por Dios, limpiadas para que den más fruto. El texto nos dice que nos poda por medio de su palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cada día, cada momento, esas ramas y esos discípulos que dan frutos son aquellos que Dios trabaja y va transformando día a día. Dice así el texto, pero toda rama que da fruto la poda, para que ¿qué? Dé más fruto todavía. Ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he comunicado. Cuando leemos esto, viene a mi mente segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, a fin de que las ramas, a fin que los discípulos estén enteramente capacitados para toda buena obra. Recordemos el lavamiento de los pies, como Jesús les dice, ustedes están limpios, pero no todos están limpios. Hay uno que no está limpio. Cuando se habla acá del texto que Dios nos limpia con su palabra, Dios nos poda con su palabra, quiere decir que Dios permite que seamos esas personas que realmente Dios quiere que seamos. Y no seamos como quien, como Judas, que no estaba limpio, porque la palabra no estaba en él. Otra cosa que nos dice el texto es que para dar este fruto hay una condición importante. Debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo. Solo damos frutos permaneciendo en Cristo. Verso 15, capítulo 15, verso del 4 al 5 dice lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El fruto está relacionado con permanecer profundamente arraigado, pegado a Cristo. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, de lo que no somos. Y esta alegoría nos plantea que solo podemos dar los frutos de Dios y el Espíritu si tenemos lo que Dios nos da, si estamos permaneciendo en Él, si permanecemos en Él. La palabra permanecer significa o es equivalente a no partir, a no irse, a continuar estando presente todo el tiempo, a mantener una comunión interrumpida con aquello que estamos ahí pegados, adherirse a su partido. En Cristo quiere decir
que Él habita como si estuviera dentro de nosotros, estar continuamente en operativo esa actividad divina que nos da influencia y energía. Esto tiene que producir en nosotros algo que se llama humildad y agradecimiento. Humildad porque no somos nosotros y agradecimiento porque Dios se plació vivir en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, estar permanentemente dentro de nosotros. ¿Qué beneficios tenemos de permanecer en Cristo? Pues Jesús dice que vamos a dar más frutos. ¿Y qué significa esto? Significa que cada día vamos a parecernos más a Jesús. También nos plantea que vamos a tener éxito en todo aquello que glorifique a Dios y mostrando que en realidad somos sus discípulos. O sea, cuando hacemos esto está mostrando en realidad que somos realmente unos discípulos de Jesús. Versículo 7 del capítulo 15 dice lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, vamos a tener éxito y se les concederá. Y mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Permanecemos en Jesús, nos produce algo maravilloso y es éxito. Pero no en el éxito propio de nosotros, donde nosotros nos enorgullecemos y decimos tengo plata, tengo fama, tengo todo. No, nosotros tenemos el éxito en aquello que nuestro Padre es glorificado y es exaltado. Permanecer en Cristo nos ofrece también el beneficio del amor de Dios. También nos plantea que vamos a tener una alegría completa, dice el versículo 11, que tendremos buenas relaciones de amor con los que nos rodean, que seremos llamados amigos de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué beneficios tan maravillosos permanecer en Cristo! Pero solo podemos permanecer en Cristo. Y vuelve y lo recalca en este pasaje, si nosotros cumplimos sus mandamientos. Ahora que nosotros entendemos que somos ramas, ¿qué tenemos que hacer? Solo hay dos posibilidades: ser ramas sin frutos, autosuficientes, separados del Señor, donde trabajamos para nuestros logros, superaciones, donde lo único que nos importa es nuestros beneficios. Es muy posible que materialmente y lo que el mundo nos ofrece seamos exitosos, tengamos fama, riqueza, satisfacciones en todos mis deseos, en todo lo que yo quiero. Pero la Biblia plantea que al enfrentarnos a la eternidad será muy doloroso. En realidad será un infierno porque estaremos sin Dios, seremos desechados. Pero hay otra posibilidad, y es que seamos esas ramas que demos frutos una y otra vez, donde se nos invita a tener una profunda dependencia y absoluta del Señor, una dependencia y una guía para nuestras vidas en todo lo que hagamos, donde habrán sufrimientos, donde nos odiarán, donde nos rechazarán, pero donde tenemos prometida una eternidad con Dios, donde el éxito está no en lo que consigamos, sino en todo lo que glorifique su nombre, en donde realmente somos sus discípulos, sus amigos, en donde tendremos alegría completa, no una alegría pasajera, en donde permaneceremos en su amor, en donde estaremos llenos de Él por medio de su Espíritu y viviremos amando a los que nos rodean y siendo amados por Dios. Ahora que somos ramas, ¿qué? Ahora que entendemos que somos ramas y que tenemos que dar frutos y que tenemos que permanecer pegados al Señor, ¿qué vamos a hacer? Es la única forma de enfrentar este caótico mundo. Es la única forma de enfrentar toda esta persecución que después plantea el mismo Juan sobre todo lo que el pueblo de Dios va a sufrir por causa de Cristo. Dios nos está invitando hoy a que permanezcamos en Él, a que seamos ramas, a que demos frutos. Y solo se puede hacer
cuando estamos ahí, entregando toda nuestra vida, cumpliendo los mandamientos que Dios quiere. De otra forma, tenemos como Judas. Pero Dios nos invita a ser como Pedro. Pedro se equivocó, pero Dios lo restauró. Y la vida de Pedro muestra lo que significa ser un verdadero discípulo, transformado por la palabra, permitiendo que Dios lo guíe. Y aunque muere sacrificado, él mostró que amaba al Señor y que Dios lo amaba a él y que era una verdadera rama que dio frutos. Que el Señor nos ayude y que demos los frutos que Él quiere y que permanezcamos en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Tal vez hemos sido ramas que no hemos dado frutos, te pedimos perdón. No hemos estado pegados a ti, arraigados a ti. Hemos estado distantes. Y como le dice el texto de Juan, si estamos alejados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a que tu Espíritu nos guíe. A pesar de las circunstancias a veces difíciles, ayúdanos a permanecer. Pódanos cada día a través de tu palabra. Haz que seamos cada día más parecidos a ti. Y que podamos disfrutar de la eternidad cuando partamos a tu presencia. Sea que tú vengas, o sea que partamos porque morimos. Gracias por tu gracia, por tu amor, por lo que haces en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad.